¿Qué tal, amigas y amigos de Rumbo MX? Arrancamos con esta edición semanal de nuestra mesa de análisis, Análisis con Rumbo. Y quiero saludar a nuestros panelistas desde la sana distancia, por supuesto, en esta mesa remota. Primero las damas, Trini Rodríguez, bienvenida. Julio, Eduardo, por supuesto, Edgar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, el doctor Eduardo González Velázquez, desde su cueva literaria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Trini, Edgar, Julio? Un abrazo, buenas noches. Y por supuesto, no podía faltar nuestro amigo y compañero Edgar Olivares. ¿Cómo estás? Julio, Trini, Eduardo, un gusto saludarles y pues con ganas de debatir diferentes temas esta noche. Muy bien, pues Andrés Manuel López Obrador contra los empresarios. En las últimas horas renació la polémica luego de que la Coparmex nombró a Javier Lozano Alarcón como su vocero. Esto fue interpretado como una declaración de guerra, incluso porque estaban reclutando a uno de los rudos entre los rudos. Sin embargo, parece que dura más una canción de Pink Floyd que el nombramiento que tuvo Javier Lozano, porque después reculó Gustavo de Hoyos. Hubo presión de ciertos integrantes de la Coparmex que veían, pues no con mucho agrado que llegara este personaje, porque pareciera que todavía tienen la esperanza de reconciliarse con el gobierno federal. Sin embargo, también hay voces que pues no están contentas con la manera en que ha sido esta relación ríspida con el gobierno de la Cuarta Transformación. Ayer algunos decían incluso que iba a haber un intento golpista, otros al contrario decían que los empresarios están siendo timoratos. ¿Qué opinan ustedes? Empezamos con las damas de nuevo, así que Trini Rodríguez, ¿cómo has visto todo este asunto? Mira, a veces no entiendo de fondo porque si se fijan en estos días se ha estado realizando un movimiento, una reunión de líderes de la clase empresarial, de la clase política, que fue convocada precisamente por este Consejo Coordinador Empresarial también y por la Coparmex. Y el eslogan o la versión de este congreso, de esta reunión de más de 30 conocedores del desarrollo del país, la parte económica, cómo vamos a salir del COVID-19, pues la frase es, vamos a avanzar juntos y en paz. Y si tú ves a los invitados de este evento, de esta Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, están invitados políticos de Morena. Entonces, no entiendo en qué momento se pierde uno. ¿Cuál es la verdadera relación entre los empresarios y el gobierno federal? Y más cuando, por ejemplo, el Consejo Coordinador también, los empresarios de Jalisco se deslindan de este consejo. Entonces, no hay un rumbo y creo que quien tiene que llevar la pauta para poder alinear un mensaje del progreso económico que debe haber pasando la pandemia es el presidente de la República, haciendo precisamente unión con los empresarios, y solamente escucho un vaivén de ritmos o algo que no se le puede llamar ritmos y que no nos da precisamente esa línea. Lo que sí hay que estar muy pendientes, por ejemplo, Gilberto Lozano, que toda la vida ha estado en este Congreso Nacional Ciudadano, pero que ahora trae un movimiento para convocar a los ciudadanos precisamente para manifestarse, para inscribirse en un movimiento anti-AMLO, que será la otra parte de todo este discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dice, bueno, que todo el pueblo está con él. Pues vamos a ver con este frente anti-AMLO, el Frena, qué tan cierto está en su apreciación. Efectivamente. Eduardo González Velázquez, ¿tú qué opinas? Luego que se dio a conocer estas mesas que comenzaron el día de hoy de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, había expectativa porque participaban algunos de los opositores duros al gobierno de la Cuarta Transformación, como el propio Gustavo de Hoyos, Dante Delgado, Claudio X González, pero para mi gusto al final quedó un poco desinflado el ejercicio
Pero, ¿qué opinas tú de todo este asunto de los Pues vaivenes empresariales? yo creo que un norte que podemos tomar para entender pues los enfrentamientos que hay entre el grupo o los grupos empresariales y este gobierno y otros anteriores, es el tener claro que dentro del empresariado mexicano no tenemos un espacio monolítico. No podemos pensar que los empresarios jalan solo para un lado, que solo tienen un interés. Creo que si hacemos una lectura desde ahí, vamos a topar con pared. Me parece que lo que más luz arroja es pensar que los empresarios tienen filias, fobias diferentes entre ellos. Y así como hay empresarios que apoyan la 4T, hay empresarios que están no solamente no apoyando a la 4T, sino que abiertamente enfrentando a la 4T y creando sus propios movimientos políticos, económicos, pensando en las elecciones de medio término y personajes como Hoyos, pensando en una eventual candidatura en el 2024. Pero también valdría la pena poner sobre la mesa que el gobierno, ni este ni cualquier otro, tampoco resultan espacios monolíticos. Habrá gente de la 4T que tenga acercamientos y coincidencias con grupos empresariales, el mismo Andrés Manuel, y habrá miembros que no los tengan. Y dentro de esta canasta, en donde se revuelven todos, los amigos y los no tan amigos, pues finalmente todos juegan con las piezas que tienen, con las cartas que tienen, y llegan a la mesa a pedir y a dar. Y cierro este primer comentario con el ejemplo justamente de Lozano. Es decir, ellos llevaron esa carta y pidieron algo. El gobierno jugó con otras cartas y, entre otras cosas, pidió que bajaran a Lozano. Y Lozano le duró el puesto lo que al triste la alegría. Menos de 24 horas y va para abajo. Entonces, finalmente es el estira y afloja entre grupos, yo no diría el grupo empresarial, grupos empresariales con el espacio o los espacios, mejor dicho, del gobierno. Esto que dices me parece muy interesante, Eduardo, porque siempre se había manejado esa narrativa de que la iniciativa privada, el empresariado contra el gobierno de la Cuarta Transformación, pero no es así también. Ya hemos visto que hay empresarios consentidos. El caso de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, en los últimos días ha sido muy notorio, pero no es el único. Y mi querido Edgar Olivares, quizá tú tengas alguna visión respecto a este asunto que pudiera complementar lo que acabamos de comentar. Sí, Julio. A ver, el tema de los empresarios, coincido con lo que señala justamente Eduardo, porque efectivamente no es que todos los empresarios estén en un solo bloque. Bueno, tan es así que cuando los empresarios se enojaron porque el plan anticíclico de Andrés Manuel López Obrador por el tema de la pandemia o este plan de apoyos se quedó muy corto, pues se enojaron e incluso hicieron una especie de rebelión al interior de las cúpulas empresariales y, de hecho, recordemos que los empresarios de Jalisco hicieron una especie de ruptura con el Consejo Coordinador Empresarial y Carlos Salazar lo que dijo fue, señores, pues si no están de acuerdo con la Cuarta Transformación, organícense y saquen al presidente en la revocación de mandato. Entonces, esto nos habla de que hay divisiones al interior y también hay diferentes posturas. Yo veo una parte, un ala muy radical que sí quisiera que el presidente López Obrador cayera y que su gobierno cayera. Y bueno, lo que hablaba hace unas semanas Pedro Ferriz de con empresarios ex estudiantes del ITAM y otros personajes como Lozano, lo que quieren es efectivamente que AMLO caiga, que se caiga el gobierno, mientras que hay otros empresarios que yo diría son más moderados.
A mí lo que no me parece adecuado es que el presidente López Obrador, además de no generar estímulos tan importantes para los empresarios, pues se enoje porque los empresarios hagan acuerdos por su cuenta. En el caso de estos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, que básicamente es un tema de factoraje, es decir, ese dinero va a servir para que las empresas le paguen a sus proveedores de manera rápida las facturas y que no se tengan que tardar 30, 60 o 90 días y que el flujo de dinero sea muy rápido en medio de esta pandemia. Y el presidente se enojó porque dijo que lo tenían como florero, que no lo tomaron en cuenta, cuando no necesitaban el aval de la Secretaría de Hacienda. Pero lo peor de todo es que el propio secretario Marcelo Ebrard y el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, habían dicho que era una excelente noticia este acuerdo un día antes, y después el presidente en su mañanera se enojó. Hay quien dice que no le informaron bien al presidente, pero hay quienes sostienen que sí le informaron bien, pero que él de todas maneras quería pues marcar esta diferencia, este distanciamiento con los empresarios, de decir, no estoy de acuerdo que se vayan por la libre, aunque sea un tema entre particulares. Queda para la interpretación, pero sí me parece que hay diferentes grupos y diferentes posturas dentro de los empresarios. Sí, dijo el presidente que no le gustó el modito, Trini. No, y no le gusta el modito de los medios de comunicación tampoco, que no sé si es lamentablemente, si es justa mi calificación, pero ahora tú puedes observar perfectamente cuáles medios de comunicación están a favor y cuáles en contra. El asunto es que vemos una división muy clara, no pareciera que no hay puntos medios, como si el país estuviera dividiendo totalmente en dos. Tienes dos opciones tú como ciudadano: escoger un medio de comunicación que te informe lo que al presidente le parece injusto, o un medio de comunicación que pueda juzgar que el desarrollo capitalista es lo que nos conviene a todos, esta globalización, ir al ritmo que teníamos con los gobiernos anteriores y no hacer los cambios que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador. Aunque también hay un doble rasero, ¿no? También con la forma en que se califica a los medios, porque hace unos días a Javier Alatorre se le decía amigo, se equivocó, pero lo apapachó, y en cambio con la revista Proceso fue implacable el presidente, equiparándola con la Alarma, mi querido Eduardo González. ¿Cómo ves la relación con los medios? Pues yo creo que es una relación que a mí, a mí no me sorprende que exista lo que menciona ahorita Trini, es decir, los medios que están de matraqueros de este gobierno y los medios que no están de matraqueros de este gobierno. Es lo mismo que pasaba con los gobiernos anteriores. Que si tú querías escuchar a algún medio que apoyara lo que decía Peña Nieto, pues había medios y había periodistas. Y si querías escuchar lo contrario a lo que ofrecía Peña, pues había medios y había periodistas. Y creo que lo que estamos viendo en todo caso es una especie de mutación de medios que antes eran menos críticos y que ahora son más críticos del gobierno, y medios que antes eran muy críticos del gobierno, que pueden suavizar su postura con respecto a la 4T. Entonces, yo creo que esa es una parte que está pasando. Y otra que me parece que todavía es más delicada es que Andrés Manuel mezcle un poco lo que Andrés Manuel tiene derecho a sentir con respecto a cualquier medio de comunicación y lo que el presidente de la República está obligado a brindar a la población y a los periodistas, que es un marco para ejercer el periodismo con libertad y con seguridad, más allá de que sea de su preferencia o no lo que se escribe en un medio o en otro. Y una muestra muy clara de este doble rasero, pues es precisamente cómo ventanea periodistas que él dice, pues no son muy buenos, y cómo a Javier Alatorre solo dice, pues que se equivocó, pero es un hombre bueno, y no incluso pide que no haya una sanción contra la televisora por el llamado
me parece irresponsable, Javier, al decir pues que no le hagamos caso a las indicaciones del gobierno en términos de la atención del COVID. Que sin duda fue mucho más grave, para mi gusto, lo que hizo Javier Alatorre, que la portada de Proceso, la portada Claro, así de es. la revista, no le veo mayor diferencia a lo que han hecho siempre en Claro, todos los gobiernos, ¿eh? así es, Con Calderón, con Peña Nieto, con Fox, han sido implacables siempre. así es. Edgar Claro. Olivares, para cerrar este bloque. Sí, me parece que hay bueno, en el caso del Proceso, por supuesto, hay una consistencia, pero yo lo que diría es que efectivamente hay una especie de divorcio del presidente con los medios tradicionales, y él generaliza diciendo que el periodismo que se hace en México no sirve, y le da mucho juego a estos personajes que están ahí en la mañanera, que muchos de ellos son blogueros más que periodistas de oficio. Y no por eso hay que justificar a muchos periodistas que efectivamente en otros sexenios también le hacían el trabajo al presidente, ¿no? Y bueno, nombres sobran. Pero me parece que también es muy lamentable estar viendo a estos señores que otros periodistas incluso califican como gatilleros, como porristas, que le dan juego al presidente, es decir, le ponen la pelota, le pichan al presidente para que meta los jonrones, ustedes que son aficionados al béisbol. Y bueno, eso me parece que más que ser un diálogo de ida y vuelta con periodistas, lo que se convierte es un tema más de propaganda que un diálogo entre periodistas y el gobierno. Y me parece lamentable, pero bueno, es el juego que está jugando el presidente, y lo vemos no solamente con el presidente, sino también en muchos estados del país. Tomando tu ejemplo del béisbol, Edgar, pues sí, de repente esas mañaneras se convierten como en un festival de jonrones, ¿no, Julio? Pelotas a modo para que puedan ser botadas del parque. Así se las avientan al presidente. Y por cierto, retomando un poquito lo de Javier Lozano, ya para terminar, que a mí lo que me sorprende, además, por cierto, de que una confederación patronal tenga esa relación con quien fue secretario del Trabajo, lo que revelaría algunos conflictos de interés, es cómo está la caballada flaca en la oposición, que tienen que recurrir a un personaje con ese desprestigio público para que sea el que enfrente a la cuarta transformación. No hay perfiles en la oposición, ¿eh? Está huérfana. No hay quien pueda toparle o quien tenga legitimidad para poder enfrentarse al presidente. Eso también es una realidad. No hay tela de dónde cortar. El siguiente tema, si les parece, vamos para avanzar. La salud de funcionarios, cuestión de interés nacional. Esto luego de que en redes estuvo circulando una ficha y donde se revelaba el estado de salud de Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, quien dio positivo al coronavirus desde el 20 de abril, y no lo habían dicho en su tiempo. ¿Es una cuestión privada o es una cuestión incluso de seguridad nacional, de interés? Comenzamos contigo, Edgar Olivares. Sí, mira, estaba revisando, por ejemplo, en Estados Unidos, el caso justamente de un funcionario de la oficina de Mike Pence, del vicepresidente de Estados Unidos, que dio positivo por COVID-19. Inmediatamente la oficina de Mike Pence informó a la prensa que un miembro del staff de Mike Pence estaba enfermo de COVID-19 y que eventualmente se iba a hacer la prueba el vicepresidente. Es decir, un tema de transparencia, ¿no? De decir, vamos a informar lo que está ocurriendo con la oficina del vicepresidente y vamos a ver quién pudo haber tenido contacto con estas personas. Y bueno, en México se hizo un escándalo el doctor Hugo López-Gatell diciendo que iban a investigar cómo era posible que se filtrara. Yo entiendo que están pasando muchas cosas con las personas que tienen COVID-19 y que la gente los ataca y que la gente va y los discrimina, y hubo un caso muy sonado en Acatica, en Jalisco, donde de alguna manera están agrediendo a las familias de personas que han tenido coronavirus. Pero en este caso no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una funcionaria de alto nivel, de una secretaria de Estado, y me parece que sí debemos conocer los mexicanos, porque también eso genera un tema de conciencia, decir, bueno, ellos que están en el gobierno, efectivamente pueden también contagiarse y que pueden tener todas las medidas y que de alguna manera
tendrían que pues quedarse en casa o cuidarse más por lo que representan, contagian, pues imagínate un simple mortal lo que puede vivir, ¿no? Mi opinión es que sí se tiene que dar cuenta de los funcionarios, sobre todo tratándose de secretarios, subsecretarios, y pues eventualmente si el presidente de la República se contagiara de COVID-19, es de interés nacional extremo y supremo que sepamos que tiene coronavirus el presidente. Es decir, la salud de un funcionario de alto nivel me parece que sí forma parte del interés público por la función y lo que representan al estar en el campo. ¿Qué opinas, Eduardo González Velázquez? ¿Se excedieron en filtrar estos datos de la salud de la secretaria, primer integrante, por cierto, del gabinete en estas condiciones del coronavirus? ¿O así tenía que ser para que la sociedad se informara? Yo creo que son dos escenarios, dos campos de batalla. El primero, me parece que no debe el gobierno pues escatimar en darnos la información de la salud desde el presidente hasta los miembros del primer círculo de poder de gobierno. Recordemos cuando en el sexenio de Calderón pues se presionaba para que se abordara el tema de su enfermedad relacionada con el consumo de alcohol. ¿Sí? Y era desde otra trinchera en la cual, por cierto, estaba gente que hoy está en la 4T presionando y diciendo necesitamos saber porque es de interés nacional. ¿Sí? Ese es un asunto. Y el otro, me parece que no se debería de presentar, es decir, que no sea necesario la filtración de información, sino que sea el gobierno el que nos dé todos los datos necesarios de la salud del primer círculo de poder, porque si no, terminan escudándose, como decía el doctor Gatell, diciendo, bueno, es que hay que investigar la filtración, y entonces se mueve, ¿verdad? El árbol, se mezcla ahí árboles y bosques, y perdemos de vista lo importante. Lo importante es la salud de los funcionarios. Pero como no se informa adecuadamente, pues entonces se empieza a mover la discusión hacia quién fue el que informó, y entonces estamos persiguiendo al mensajero y no al mensaje. Y yo creo que eso es lo que no debe de suceder. También ocurrió con Vicente Fox, esta polémica con su salud, que incluso recomiendo una muy buena crónica que viene en el libro de Alejandro Sánchez, Las mieles del poder, sobre la salud de Fox, que se llamaba Los chochitos del presidente. Pero bueno, ese es otro cantar. Trini Rodríguez, adelante. Es que, Julio, él había pruebas de que padecía depresión. Entonces, la depresión no es una enfermedad con el COVID, que si te va bien, bueno, pues vas a tener algunos pocos síntomas. La depresión, y se estaba comprobando que la cursó durante toda la presidencia, y esto limitaba sus facultades para poder gobernar, y creo que fue claro cuando su esposa, Marta Sahagún, pues era casi la que en algún momento también dictaba las formas. Creo que lo ideal es que sin duda los ciudadanos nos enteremos de qué es lo que está sucediendo con la salud de nuestros dirigentes, pero también tenemos que observar la realidad. La realidad es que los expedientes médicos de presidentes o de funcionarios de primer nivel pueden estar en mucho clasificados como un expediente que no se puede, que es confidencial, que no se puede exponer a la luz pública. Y, por ejemplo, lo que mencionas de Calderón fue en el año 2009 cuando Proceso hace precisamente un reportaje donde en el 2008 Calderón sufrió un accidente, se cayó una bicicleta y quisieron saber más allá qué le había pasado a Calderón de esa caída. Y la respuesta también por parte de la institución de transparencia fue que no se le puede obligar a las personas a publicar algo que es íntimo, que es personal, como es un expediente de salud. Y yo me voy más allá también. ¿Qué está pasando en Norcorea? ¿No? Esta persona está viva, no está viva. ¿Quién va a quedar en su lugar en caso de que quede a lo mejor con una discapacidad por el tipo de enfermedad
que todavía no nos queda clara qué es lo que está sucediendo. Falta mucha transparencia, no es solamente en México, creo que es un comportamiento que se puede presentar en cualquier país y esto pues implicaría que necesitas tener totalmente asegurado un gobierno, mucho más en estas situaciones de contingencia sanitaria, no podrías agregarle un extra a esta inestabilidad. Creo que por ahí va la situación, siendo honestos, ¿no? Efectivamente, este asunto, por ejemplo, el artículo 19 en el 2013 ya había señalado que la salud de un presidente, al menos pues del mandatario, es público. Esto también lo pudiéramos tener como lógica con los siguientes funcionarios. Hay que recordar que incluso existen tanto criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del ponente José Ramón Cosío Díaz, en el cual se especifica que la esfera de la privacidad de un funcionario público se va reduciendo en la medida que es la magnitud de sus responsabilidades. No es lo mismo una persona que no se dedica a una actividad pública, bajo ninguna circunstancia, pues se pueden hacer públicos datos de su vida privada. Pero en cuanto la persona va teniendo responsabilidades de mayor impacto en la sociedad, por supuesto que se va reduciendo esa esfera de intimidad. Además, por último, recordar un dato. Cuando los órganos de transparencia, los órganos garantes ven este tipo de recursos, hay algo que se llama tanto la prueba de interés público, con la cual los comités pues clasifican o desclasifican, o en este caso determinan qué información debe de ser reservada por ser dato personal. Esto viene en el artículo 149 de la ley respectiva, y pues ahí se ponen como principios la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. Es decir, por supuesto que se tiene que tomar en cuenta el perjuicio o el beneficio que podría tener la sociedad con lo que ocurre. Ahí ya me extendí un poco, pero pues es para abonar un poco a este debate. Nos vamos al otro tema, si les parece. La delincuencia sigue a todo lo que da. Parece ser que en este caso quienes se dedican a estas actividades ilícitas no le tienen miedo al coronavirus, y también hay quienes reprochan que se está descuidando esta parte porque todos los recursos del Estado están enfocados a la pandemia. Incluso hemos visto que los policías municipales están más preocupados en algunos casos por detener a quienes no traen el cubrebocas en lugar de a los amantes de lo ajeno. Eduardo González, comenzamos contigo. Pues mira, Julio, me parece que cuando vamos presentando en esta pandemia, podemos hablar de ganadores y de perdedores. Y me parece que un grupo que en este momento está ganando en nuestro país, tristemente, es precisamente los grupos criminales. Están ganando porque efectivamente hay menos presión para ellos, la violencia continúa, la lucha que están llevando a cabo por dominar las plazas a lo largo de la República nos arroja decenas y decenas de asesinatos todos los días. Pero además, me parece que un elemento extra que viene a abonar a su favor dentro de varios círculos en diferentes comunidades es esta muestra, entre comillas, de ayuda cuando salen los cárteles en Tamaulipas, en Guadalajara, en Chihuahua, en Michoacán, a repartir despensas a la población en el Estado de México, y la gente formada para ir a recibir 3 o 4 kilos de grano y 1 litro de aceite de manos de grupos criminales. Yo creo que si hablamos de un grupo que está haciendo, que está ganando con este esquema, con esta realidad de la pandemia en este momento, son precisamente los cárteles que tenemos a lo largo de toda la República, pero también otros grupos criminales que se dedican a otras actividades ilícitas, que se sienten
con mayor libertad, porque muchísimo personal de la Guardia Nacional, policías estatales, policías municipales, están volcados para atender, para ayudar a este problema del COVID. Trini Rodríguez, ¿qué opinas? Mira, creo que la parte del crimen organizado es sin duda algo que ha dolido mucho a la sociedad mexicana, pero yo quiero abordar, y de verdad se me hace muy importante, esta cultura de la violencia que está bien insertada en el colectivo de cada uno de los habitantes de este país, y es que podemos irnos a esta violencia a grandes magnitudes, eso que se ve, esos cuerpos que aparecen, esas fosas que aparecen en todos lados, pero también nos podemos aterrizar en la violencia hacia las mujeres. Es impresionante cómo las llamadas telefónicas de estas mujeres al 075 aquí en Jalisco, al 911 a nivel nacional, se han incrementado entre el 40 y el 100%, porque dentro de casa hay una gran cantidad de fenómenos violatorios a los derechos de las mujeres, sobre todo a los derechos o a las violencias sexuales, es donde más se está atacando precisamente a las mujeres. El día de hoy se registró un feminicidio más, sabemos que se registran en todo México entre 10 y 11 feminicidios, y el problema es que nosotros sabemos que los juzgados están cerrados, están en guardias, ¿no? Y sabemos también que las mujeres no acuden directamente a la policía porque no tiene ahorita forma de comunicarse, porque su agresor está en su casa. Lo único que pueden hacer es coger el celular en el momento en que el agresor está distraído y poder hablar al 900 ANSO. Por eso el incremento de estas llamadas. El problema es que en los Objetivos de Desarrollo 2030, la parte de género, la parte de estos avances que ha tenido en cuestión de igualdad de género, son columna vertebral. Si no se pone a la mujer en el centro para asegurar su integridad física, moral, económica, de desarrollo, etcétera, se va a retroceder en los avances hasta una tercera parte, según dice ONU Mujeres. Así que el problema de la violencia contra las mujeres dentro del hogar también es una pandemia, también es una situación que los gobiernos, desde lo municipal hasta estas instituciones internacionales, deben fomentar que continúe el mismo rumbo, pasando COVID-19, y eso creo que va a costar mucho en la situación que se está presentando ahorita ya. Edgar Olivares, ¿cuál es tu visión, tu óptica de este tema? Así es, Julio. Bueno, primero a mí me da mucha tristeza que cuando hay eventos tan grandes, tan importantes como lo es una pandemia, desafortunadamente se pierde el foco en la información que venía anteriormente siendo muy importante, en este caso para el país. Me da mucha tristeza que la pandemia opaque todo este tema de la inseguridad, de la violencia y muchos otros, porque esos temas no se han ido. Es decir, hace unos días escuchaba la voz de un especialista de salud y decía, o sea, sí, tenemos la pandemia, pero los enfermos siguen ahí, ¿no? Los enfermos de cáncer, los enfermos de un montón de cosas. Entonces, es lo mismo con el tema de la seguridad. La pandemia tiene todo el foco, toda la atención, pero tenemos el problema ahí que no se ha resuelto y que no sé por dónde se pueda resolver. Y contrario a lo que muchos pensarían, que al tener una cuarentena y que la gente está en su casa, disminuye el tema de la inseguridad porque hay menos movilidad. Al contrario, vemos que cada mes se va rompiendo el récord de inseguridad. Es decir, ya nada más estamos esperando cuáles van a ser los nuevos datos, cuáles van a ser los nuevos números que rompen el récord del año pasado. Nada más, de enero a marzo de 2020 hubo 8.585 homicidios dolosos. Y esto representa 13.5% más de homicidios. Pero tampoco quiero caer en el lugar común de decir que, bueno, es que como muere más gente por violencia, entonces no hay problema con la pandemia. Claro que no. O sea, los muertos de la pandemia hay que sumarlos a los muertos por la inseguridad. Tampoco hay que confundir una cosa con otra. Lo que sí me parece importante es que no se pierda la atención y el foco en estos problemas y desafortunadamente los gobiernos se empiezan a enfocar, como decía Eduardo, se empiezan a enfocar en el tema de la pandemia, se empiezan a enfocar en esto y los otros problemas quedan sin atención y se recrudecen. Es un gran problema. El tema de la violencia de género que señala Trini también es terrible y hoy vemos a los policías ahí haciendo de las suyas con el tema de los cubrebocas, cuando en realidad hay muchas otras tareas importantes que tienen que realizar
y que la pandemia no tendría que ser un motivo para no hacerlas, pero desafortunadamente sí se pierde la intensidad o sí se pierde el foco, sí se pierde la acción del gobierno en resolver otros problemas por la emergencia sanitaria. Que por cierto, el actuar de algunos policías municipales con esa brutalidad contra algunos ciudadanos ocurre solamente en las colonias con alto nivel de marginación. Pero bueno, eso es algo que refleja este clasismo que todavía está en la sociedad mexicana. Pues se nos termina el tiempo, vamos con una ronda de conclusiones. Comenzamos con Trini Rodríguez. Sí, que la vez pasada lo dijimos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos advirtió a las policías municipales y estatales que iban a participar en estos rondines, capacitación para no violentar los derechos humanos. Así que no se está asumiendo como una responsabilidad y esto nos puede llevar todavía a seguir fomentando esta cadenita de violencia. Muy bien. Edgar Olivares. Sí, bueno, yo creo que el tema está ahí en los derechos humanos, porque la pandemia efectivamente tendría que tener opciones para los gobiernos, un margen de maniobra, pero tendría que acotarse. ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? También un tema de temporalidad. ¿Hasta cuándo se puede manejar una cierta concesión de los gobiernos para generar ciertas acciones en medio de una pandemia? Hoy está la discusión sobre darle todo el poder del presupuesto al presidente, que de ese tema ojalá podamos hablar la próxima semana, y que tampoco muestra una temporalidad. Es decir, vamos a reformar la ley y después de la pandemia, ¿qué? Todo eso no va a regresar a la normalidad y me parece que ahí es donde sí se tienen que poner candados muy claros en los temas de cómo los gobiernos van a actuar durante la pandemia, pero es todo un tema, los derechos humanos y las atribuciones gubernamentales en medio de una democracia, en medio de una pandemia. El doctor Eduardo González Velázquez para su cierre. Pues a mí me sigue preocupando que en el marco de esta pandemia sigamos teniendo todos los días un enfrentamiento político entre diferentes actores utilizando este problema del coronavirus. Creo que en la medida en que los diferentes actores políticos caminen más de la mano, más cercanos, podremos salir más fortalecidos y más rápido de este problema. Si seguimos pensando en que el discurso de los gobernadores de los estados y el discurso del presidente de la República es para ver quién hace mejor su trabajo y señalar qué gobierno no está haciendo bien su trabajo con un afán de llevar agua al propio molino, creo que eso no va a conducirnos a ningún lugar seguro ni tampoco pronto. Yo creo que esto seguirá enrareciéndose más si la clase política no entiende que lo urgente y lo importante ahorita es el asunto de la pandemia. Efectivamente, es la urgencia, pero me quedo con su reflexión. Los problemas continúan, es decir, la pobreza, la inseguridad, la violencia de género, todo eso sigue y va a persistir desgraciadamente porque no se borra de un día a otro después de la pandemia y esperemos que no se agudicen esas diferencias y esas desigualdades. Quienes están precarizados, por ejemplo, en su trabajo y que ahora incluso lo están perdiendo, no quiero ni pensar lo que va a ocurrir después de que todo esto termine, que no sabemos cuándo, no le vemos la salida a esta emergencia del coronavirus. Yo les agradezco, compañeros panelistas, por esta charla que, como siempre, amena, agradable, se nos fue el tiempo volando. Gracias, Edgar, Eduardo, Trini. Hasta luego, gracias, un abrazo. Saludos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y también un saludo a toda nuestra audiencia, por supuesto. No deje de consultar nuestra página www.rumbo.mx, donde puede encontrar las columnas también de opinión de nuestros colaboradores y pues lo último en política, en economía y en todo lo que a usted le interesa. Nos vemos la próxima semana.